Bíblica que nos enseña a vivir los momentos de crisis. Y está basado en Marcos 4. Pero vamos como introducción, a decirles que las tormentas nunca avisan, vienen de repente. Las tormentas en la vida nos caen de sorpresa. Nadie está exento. De pronto caen de todo tamaño, intensidad, en toda área. Algunas son financieras, cuentas a pagar, relaciones personales, problemas en la casa, hijos, tal vez en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, en nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Estas tormentas también pueden venir en nuestra salud y bienestar. Algunas son espirituales o emocionales, o la depresión, que siempre es un visitante regular en la vida de mucha gente. Pero el asunto es, ¿cómo les hacemos frente? El hermanito Edwin estaba orando por todos los hermanos que tenían pruebas, que tenían necesidades, que tenían asuntos que arreglar. Pero, ¿cómo les hacemos frente? Esa es la clave. Entonces, hermanos, para empezar el estudio, vamos a leer, le voy a pedir a algún hermano o hermana que por favor me ayude leyendo en Marcos 4, 35 a 37, que son los momentos de crisis. Marcos 4, 35 al 37, sí. Puede mi hermanito Rogelio. Bueno, Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la Mire, popa hasta ahí durmiendo. nomás, hermanito. Hasta ahí nomás. Bueno, Miren lo que dice en el 35. Jesús les dice, pasemos al otro lado. Les da una instrucción. Pero se levantó una gran tormenta de viento en el lago que estaba tranquilo. Definitivamente ellos habían pasado un buen día. Esta enseñanza, hermanos, tiene que ver con una prueba bastante difícil que les sobrevino inesperadamente a los discípulos. Después de un día muy bueno que pasaron, un día muy bueno y exitoso, los discípulos pasaban al lado de Jesús, con Jesús, escuchaban atentamente todas las enseñanzas que él daba en todo el día. Se maravillaban por el gran entusiasmo de la gente que tenían al seguir al Maestro. Veían sus milagros, los milagros que hacía Jesús. Pero por esa misma aglomeración muchos no podían acercarse lo suficiente para poder oír bien. Y se subían a otras barcas para escuchar las enseñanzas del Señor. Realmente aquel día fue un buen día de gran regocijo, pero de mucho cansancio para Jesús, ¿verdad? Que todo el día pasó trabajando. ¿Qué pasó en la noche? Cuando el sol llegaba a su ocaso, dice Jesús les pidió a sus discípulos cruzar el lago con él.
Parece que esta era la única manera de que el grupo se dispersara, porque no querían irse de al lado de Jesús. Cada uno volviera a su casa. Lógicamente ya no podían seguirle por el agua, ¿verdad? La flotilla de barcos no se había alejado mucho y de repente se desató una feroz tormenta, dice la palabra, tan violenta que las olas caían sobre el barco y empezó a llenarse de agua. Fue increíble, de repente. Entonces, ¿cuál es la enseñanza práctica que podemos extraer de esta porción? Dios permite que sus hijos experimenten circunstancias que probablemente no se puedan entender en el momento que esto ocurre. Cuando viene un problema grave, no podemos entenderlo. Aquí hay una lección muy valiosa, muy importante que debemos aprender, hermanos. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Leamos, por favor, Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Doy lectura, hermanito. Sí, mi hermanito. Dice en Hechos capítulo 14, 22. Sí. Confiando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Es necesario, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. No dice algunas tribulaciones, no dice pocas tribulaciones, dice muchas tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. Entonces debemos estar conscientes de la palabra de Dios. Que el Señor no promete tiempos de bonanza continuos a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligros en la vida, ¿no? Hermanos, los discípulos no estaban en medio de la tormenta por su gusto, por ser desobedientes, ¿no? Los discípulos estaban en medio de la tormenta por ser obedientes. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ellos se embarcaron y comenzaron a llegar hacia el otro lado. Estaban haciendo lo que tenían que hacer, lo que Jesús les había indicado. Eso era lo debido. Se supone que no les iba a pasar nada, ¿verdad? Si usted es hijo de Dios y está atravesando algún problema, hermano, no se debe a que está fuera de la comunión con Dios. No se debe a eso. Dios permite tormentas en la vida de los que ama para poder llevarlos a mayor confianza y fe. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas. Uno, que el Señor estará siempre con nosotros. Miren, durante todo el camino, y de que nada podría impedir de que lleguemos al otro lado. Tenemos que tener esa seguridad. Dios ha provisto una garantía absoluta de que si usted está con Él, usted va a llegar al cielo por toda la eternidad. ¿Por qué?
Leamos, por favor, Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Quiere que lea yo? Sí, mi hermano Rogelio. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sigo? Sí, Romanos 8:31. Siga. Nada más, entonces está. Por Síganos. eso, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará también con él todas las cosas? Gracias, mi hermano. De nada. Entonces, miren, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También dice la palabra. Porque si no escatimonia a su propio Hijo, ¿por qué no nos va a dar todo? Por más tormentoso, hermanos, que pueda ser el mar entre aquí, en esta vida y allá, para llegar al cielo, usted va a llegar a puerto seguro y va a estar con Dios, con Jesucristo, toda la eternidad. Tenemos que tener esa seguridad. ¿Qué pasa en la segunda parte de esta porción bíblica? El cuidado divino. Leamos, por favor, Marcos 4:38 y 39. Seguimos Marcos con 4:38 y 39. 4:38. Ok. Dice la palabra del Señor. Marcos 4:38 al 39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y Ajá. les dijo, ahí, Hasta ahí nomás, hermano. ya, hermanito. Miren, Jesús había estado trabajando todo el día. Seguramente estaba bien cansado y se puso a dormir. Y los otros le despertaron asustados diciendo, no tienes cuidado de que perecemos. Jesús, me imagino que medio dormido, se levantó y dijo, calla, enmudece. Y se hizo gran bonanza. Seguramente regresó a seguir durmiendo. Jesús descansaba tranquilamente. Jesús dormía con toda tranquilidad en medio de la tormenta. Él estaba recostado en la parte posterior del barco, en la popa, sobre un cabezal o almohada, que se dice. El maestro había derramado sus fuerzas físicas durante todo el día. Aquí se ve la humanidad de Jesús. Leamos, por favor, hermanos, Hebreos 2:14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos 2:14. ¿Quieres que lea yo? ¿Leo yo? Bueno, mi hermano Rogelio, lea, por favor. 2:14, hebreo. Sí, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para gracias. destruir. Gracias, hasta ahí nomás. Hasta Por ahí. cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo. Estamos viendo la humanidad de Cristo. Él estaba cansado, agotado, necesitaba descanso, tenía sueño. Por eso ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca, que rápidamente se inundaba inclusive, fueron capaces de despertarlo. Otra explicación dice que él durmió en medio de la tormenta porque tenía perfecta paz en su corazón. Qué cuadro tan sublime, hermanos. Qué contraste entre la violencia externa, la violencia de la tormenta y la serenidad del sueño de Jesús. Además, qué buen ejemplo para nosotros. ¿Qué lecciones nos deja? Debemos grabar esta imagen en la mente nuestra y nunca borrarla. Esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice en Filipenses 4:7, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero hermanos, la única esperanza de salvación era Jesús. Y así es ahora, así fue ayer y así será siempre. Cuando las tormentas de la vida nos sacuden y azotan, no hay otra ayuda. Sin Cristo las tempestades de la vida nos dejarán desesperados. Los discípulos estaban amedrentados. Claro que sí. Es probable que hayan pensado que por ir en compañía de Jesús estaban fuera de peligro. Ellos tenían mucha experiencia en cuanto a la navegación, eran pescadores. ¿Cuántas veces pasarían por ese mar de Galilea? Lo conocían muy bien. Quizá pensaba que serían capaces de manejar la situación como lo habían hecho en otras veces. Pero cuando los vientos empezaron a alcanzar proporciones de huracán, todas sus esperanzas se desvanecieron. ¿Qué pasó con su valor? Todo su valor se derritió, se convirtió en un miedo terrible. Se comportaron exactamente como los navegantes se comportan. Leamos, por favor, Salmos 107, 27. Salmos 107, 27. Salmos 107, 27. Sí, mi hermano Octavio, por favor. Dice así las escrituras benditas en el 27. Gracias por darme la oportunidad, mi Señor, porque dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. No sirve Gracias, para nada. Gracias, mi hermano. Hasta ahí nomás. Tiemblan y titubean como ebrios, dice. Toda la ciencia es inútil. Ya no sabían qué hacer. Estaban temblando con miedo. Los discípulos no podían entender lo que pasaba y lo interpretaron como falta de preocupación por el serio problema que estaba trabajando. Y por eso se acercan donde Jesús y ¿qué le dicen? No tienes cuidado de que perecemos. Miren esa forma de despertarle al Señor. ¿De qué acusaron al maestro cuando fueron a despertarlo? Según el tono implicaba que no le importaba el riesgo que corrían en ese momento.
No indica esta pregunta que tenían confianza de que él pudiera hacer algo. ¿Por qué dijeron, sálvanos, si no tenía fe en él, si estaban con miedo? Entonces, ¿cuál es la enseñanza práctica para nosotros hoy en día? Hermanos, Jesucristo siempre estará listo y dispuesto a ayudarnos. Estemos conscientes de su presencia o no. Estemos conscientes de que su presencia está siempre con nosotros o no estemos conscientes. Jesús no impidió la tormenta, no impidió que cayera sobre el barco. Lo que impidió fue que el barco no se hundiera. ¿No le parece algo bueno? Claro que sí. No nos hundiremos, hermanos, pero la tormenta puede caernos encima a cualquier momento. La llegada está garantizada. El viaje en calma no está garantizado. Es necesario que a través de muchas tormentas lleguemos donde Él. Veamos, por favor, Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 4, 12 y 13. Sí, hermano. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobreavenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, Amén. para que Amén. también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Correcto, hermano. Gracias, hermano. Miren, tenemos el privilegio de ser embajadores de Cristo. Pero no nos sorprendamos, dice, del fuego de prueba que nos pueda sobrevenir. Pedro. Siendo embajadores de Cristo y del Evangelio que creemos, trae vida eterna el Evangelio, ¿verdad? Trae perdón, trae paz, trae la gracia de para cualquier persona de este mundo que quiera, está disponible. Si tiene alguna necesidad, mire a Jesús. ¿Se siente solo? Mire a Jesús. Ha sido difamado, calumniado, perseguido, insultado, ha sufrido algo. Así también lo fue Jesús. Él fue rechazado, despreciado. Le llamaron comilón, bebedor de vino, samaritano, hijo de fornicación. Le dijeron que tenía demonio. Le pusieron falsos cargos, le hicieron un juicio injusto. Le condenaron como un malhechor y como tal murió en la cruz. Pero fue inocente. Entonces, hermanos, ¿te tienta Satanás? Mira a Jesús. ¿Qué dice Hebreos 2:18, hermanos? Hebreos 2:18. ¿Qué leo yo? Sí, por favor. Hebreos 2:18. Pues, en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gracias, hermano. Bueno, Él mismo padeció siendo tentado y por eso es poderoso para socorrer
a todos los que somos tentados. Tenemos sufrimientos, dolores, enfermedades, problemas. Miremos a Jesús. Los sufrimientos que él atravesó en el jardín de Getsemaní cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo estaba él? Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la palabra. ¿Qué es lo más lamentable en relación con la actitud de los discípulos al acercarse a Jesús? ¿Qué es lo más triste de todo? Es que hayan esperado tanto para ir en busca de la ayuda del Maestro. Nosotros, hermanos, debemos aprender de estas lecciones. No debemos esperar hasta que todos los recursos humanos se agoten, hasta que la tormenta crezca, para acercarnos al Señor y pedir su ayuda. Pero lo que todavía es más triste es que ellos lo hayan buscado llenos de espanto, en lugar de ir llenos de fe. Debemos aprender a seguir confiando decididamente en el Señor, a pesar de cualquier circunstancia. Él en realidad, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Él en realidad tiene cuidado de nosotros. ¿Acaso alguien está pasando por dificultades que parece que no tiene solución, que parece que no va a salir de ahí? Necesita confiar firmemente en el Señor. Leamos, por favor, Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. Ahí está, hermanos. Ahí está la palabra de Dios claramente diciéndonos, fíate en Jehová de todo tu corazón, reconócelo. Si haces eso, Él enderezará tus veredas. ¿Y qué pasó después? Después dice, después que pasó la tormenta, fue hecha grande bonanza, grande bonanza. Jesús contempló las gigantescas olas y los vientos huracanados. Tan pronto como se despertó, inmediatamente procedió a reprenderlos con absoluta autoridad. 2 órdenes fueron suficientes. Calla, enmudece. La segunda, más enfática que la primera, enmudece. Fueron suficientes para que volviera a haber completa quietud y tranquilidad. En el acto se detuvo el viento y las olas se calmaron. El escritor sagrado dice que fue hecho grande bonanza. Esto no fue una coincidencia, hermanos. Si el viento hubiera cesado accidentalmente o de por sí, las olas hubieran seguido amenazando la barca hasta desaparecer gradualmente, ¿verdad? Pero las aguas quedaron totalmente calmadas, todo se hizo bonanza inmediatamente, en el preciso momento que el viento cesó. La palabra de Jesús es una palabra poderosa. Lo era entonces, lo es hoy, lo será siempre. Debemos de estar confiados en la palabra poderosa de nuestro Señor.
Y en la parte 3 diremos que los discípulos entonces reconocen la deidad de Jesús. Leamos, por favor, Marcos 40 y 41. Marcos 40, 41 dice lo siguiente. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, hermano Octavio. Mire lo que dicen. Jesús les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y estaban temerosos. Y decían, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Se aterrorizaron al principio, pero inmediatamente después de que Jesús reprendió, hizo desaparecer la causa del terror de los discípulos. Él se dirige a ellos y les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? ¿No tenéis fe? Parece un poco extraña la pregunta a unos hombres que estaban en peligro de perder sus vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era instintivo, era natural. Pero ¿dónde estaba su fe? Eso es lo que le preocupaba a Jesús. El Señor puso el dedo en la llaga. El mayor peligro no era el viento ni las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Ese era el mayor temor. Por Y favor, así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas, hermanos, están en nosotros mismos, no en nuestro entorno a veces. Muchos tienen fe, pero es poca fe. Y es una fe débil. Por eso cuando se desembocan las tormentas de la vida, nos dejan desesperados, asustados, con miedo, con temor. La reprensión de Jesús a sus discípulos provenía de un profundo amor y compasión por sus discípulos. por favor, ¿cuál era el texto, hermanito? Ayúdeme. Marcos. Marcos 4, 40 y 41. Muchas gracias, hermanito. Ya, mi hermano. Jesús no solo reprendió al viento y al mar, sino también reprendió a sus discípulos. No estaba restándole importancia al peligro en que se hallaban, sino el porqué de su temor. Debía haber sido neutralizado por el conocimiento de que Jesús estaba con ellos y que no podía pasarles nada, Él podía salvarlos. Pero la fe, hermano, no siempre es algo que uno puede acumular, almacenar. No siempre es así. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, sabían lo que Él podía y que era capaz de hacer. Pero la fe no se había almacenado en sus vidas espirituales. Y así cuando llegó el momento, ellos tuvieron miedo. Claro, estaban comenzando con Jesús. Dios permite a sí mismo algunas veces que experimentemos pruebas difíciles para darle a nuestra fe la oportunidad de crecer. Él no quiere tenernos como frágiles adornos de porcelana, que nos rompamos por cualquier movimiento, por cualquier cosa. Nos quiere fuertes, fuertes en la fe.
¿Y qué pasó con los apóstoles? Luego reverenciaron a Cristo. Esta experiencia abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad del Señor Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes todavía no podían entenderlo con facilidad. Claro, estaba empezando todo el cambio. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que dormía agotado como un hombre, era el eterno Dios? Así que cuando la tempestad se calmó, volvieron a tener un gran temor, dice en el versículo 41. Pero ya no por la tempestad, sino por la majestad divina de Cristo. Ellos tuvieron ya un gran temor. El temor era reverencial, de admiración. Esta fue una actitud de ellos dirigida a Jesús, no a las circunstancias que pasaron. Ese temor era reverente, era dirigida a Jesús. Al decir, como leímos, ¿quién es este? Estaban admitiendo el hecho que Jesús era y es más que un ser meramente humano. El hombre todavía no es capaz de controlar el estado climatológico de hoy día, por ejemplo. Aún los expertos con los mayores instrumentos no pueden ni siquiera predecirlos. Hoy mismo estamos pasando inundaciones en la costa, inundaciones en Tucán, inundaciones por otros lados, derrumbes. No pueden los expertos predecir estos acontecimientos. Hermanos, nosotros tenemos hoy muchas razones para confiar en Jesús. Cuando los discípulos pasaron por esta experiencia, ellos todavía no habían visto ni su muerte ni su resurrección. Estaban dando las primeras experiencias con Jesús. Ellos lo habían visto sanar a los enfermos, claro que sí. Echar fuera a los demonios también. Ahora podían darse cuenta por su propia experiencia de que Él tiene poder para todos los aspectos y ámbitos de la vida y de la naturaleza en general. Solo con 2 palabras podía tomar el mar. Calla y enmudece. Hermanos, la iglesia primitiva creía totalmente que Jesús es Dios. El Espíritu Santo sigue dando testimonio del mismo Cristo de poder absoluto. Estudiando el libro de los Hechos podemos ver que el haber experimentado tormentas, dificultades en compañía de Jesús, fue una preparación para que los discípulos pudieran resistir todo lo que les esperaba y llevar liberación y salvación al mundo. No les esperaba bonanza, les esperaba problemas, dificultades. Habían experimentado lo peor, estaban capacitados para conducir a los hombres hacia lo mejor. ¿Cuál es la enseñanza práctica para nosotros, hermanos? ¿Qué hace usted mientras pasa por las tormentas de la vida? ¿Qué hace cuando le llega un grave problema a su casa, a su vida, a su salud? Veamos lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron y el Señor tomó en sus manos el problema. Uno de los propósitos de una tormenta es mostrarle a usted que dependa de Dios Todopoderoso y que usted es incapaz de aplacar los vientos
y el mar con sus propias fuerzas. Así que cuando vienen las tormentas, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios. Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Eso dijeron los discípulos y eso tenemos que decir nosotros también. Y esa es la promesa de Jesús, el gran sumo sacerdote. Leamos de Hebreos 4:16, ¿qué nos dice la palabra? Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, hermano. Lleguemos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, a la diestra de Dios. Oremos con fe, según nos manda su palabra. Recibiremos todo lo necesario, todo el equipo necesario que necesitamos para caminar en esta vida y llegar al cielo donde el Señor. Hermanos, después de esta enseñanza, vamos a hacer un pequeño resumen. Nuestro planeta es un escenario constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, volcanes, fríos, epidemias, virus, etc. Nunca estamos a salvo. Todos ellos vienen de vez en cuando, amenazan destruir la vida. ¿Se acuerdan cuando en Quito erupcionó el Pichincha? Nos llenamos de ceniza. O cuando amenaza erupcionar el Cotopaxi. Hermanos, del Evangelio, el plan de salvación es la liberación de todo aquello que amenaza la existencia humana, nuestra humanidad. Dejemos ese orgullo, deje ese orgullo cualquier hermano que me esté escuchando, que está agarrado en su corazón. Busque al Señor, sabiendo que Él es el único que le puede ayudar. Jesús no ha cambiado. Desde Galilea hasta ahora tiene aún el mismo corazón que cuando cruzó el mar de Galilea y aplacó la tormenta, le dijo, calla, enmudece. Ahora está sentado en el cielo a la diestra de Dios y es aún compasivo y omnipotente para ayudarnos a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Espero que esta lección nos haya sido de provecho para esta noche. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, Gracias, hermanito hermano. Santiago. Amén.